Proverbios, en el capítulo 3, y leamos en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 13. Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Gracias a Dios, amados hermanos y hermanas, porque Dios nos concede en esta mañana la dicha, la suerte de poder juntarnos delante del Señor y ser recreados a los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo, a través de la palabra, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es una fuente de vida, es una fuente de poder, fuente de sustancia que actúa poderosamente en la vida de nosotros cuando nosotros la oímos con fe, creemos en ella, la recibimos con mansedumbre, porque hermano y hermana, para recibir, para oír la palabra, necesitamos mucha mansedumbre, mucha paz, mucha quietud para poder entenderla, experimentarla y hallar el verdadero sentido, la dulzura de la palabra. En este mensaje quisiéramos hablar algo de la bienaventuranza, de la dicha de hallar, de adquirir, de obtener la sabiduría. Porque pienso que al encontrarla, hallarla, es una bendición tan grande, es una dicha el ser afortunado, hermano y hermanas, de obtenerla, de hallarla y de tener en sí la sabiduría. ¿Por qué? Hay dos clases de sabiduría. Diga bien, hermano y hermanas, oiga. Está la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, la sabiduría que desciende de lo alto, que Santiago escribe diciendo que esa sabiduría, oiga hermanos y hermanas, es tan solemne. Mejor leamos Santiago capítulo 3, oiga esta palabra rapidito, porque ya ve que son 30 minutos y no nos basta, no nos da la oportunidad para poder explicar lo que realmente deseamos. Esa sabiduría divina que desciende de lo alto, oiga cómo es ella. Capítulo 3, y leamos el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, sino animal, diabólica. Esa es la sabiduría que la gente cree para cuestionar, para hacer sentir, para humillar,
para tener problemas en la vida, los celos, las contenciones, la jactancia y una serie de situaciones que provocan contiendas, problemas en la vida espiritual, celos, hermanos. Oíamos en el primer mensaje que muchas veces, cuando nosotros hemos hallado esa bienaventuranza de haber obtenido, comprado la verdad será obtenida. Nosotros hemos obtenido la verdad a través de la fe, oiga, en Jesucristo, a través de algunos esfuerzos que Pablo dijo: cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida para ganar, para adquirir la verdad en nuestras propias vidas. Y usted oía que podemos vender la verdad, y hay muchas situaciones que se dan, y una de ellas son los celos amargos, ¿verdad? Las contenciones. Algunos han vendido la verdad por capricho, por celos, y etcétera, y por falta de humildad en la vida, que aparentemente es una sabiduría cuando alguien está jactándose de algo, criticando, difamando. Aparentemente es una sabiduría, pero no, dice Santiago, que esa sabiduría es la que desciende de lo alto. Cuando yo vengo a jactarme de cosas, cuando yo vengo a creerme, a manifestar prepotencia, esa es una jactancia, esa es una sabiduría que no es la sabiduría divina, porque ya le voy a mostrar qué es la sabiduría divina. Primero, dice el versículo 16, el 17: pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pacífica. ¡Qué bien! La Biblia dice que la sabiduría divina es pacífica. Es la sabiduría que hace, que produce paz en la vida, y que ella nos puede encaminar a un sitio maravilloso, y que ella nos puede guiar. Por eso la Biblia dice que el que halló la sabiduría, que el que encontró la sabiduría, alcanzó la dicha. Es un afortunado, es un bienaventurado, porque la sabiduría, hermanos, produce, genera, nos conlleva, hace en nosotros una vida de felicidad, una vida de tranquilidad. En esta mañana, en el poco tiempo que vamos a hablar de aquellos hombres de la juventud. Oiga, hermano, oiga esta palabra, oiga, hermana. A mí me gusta tratar mucho con la juventud. ¿Sabe cuál es la razón? Que nosotros, los que ya estamos entrando en la vejez, ya estamos llenos de enfermedades, llenos de cosas que nos limitan. Antes yo le decía a un hermano que se acercó y me dijo: hermano, estoy como cuando usted tenía 36 años, de la verdad, 33 años. Yo estaba en San Francisco el Alto, con mi camisa, me bañaba temprano, hasta con agua fría. Digo, ahora ya no, porque los años van pasando. Y oiga, hermano amado y hermana, y nosotros viejos vamos para estar con el Señor, con los que ya han entrado a la vejez, pero queremos, oiga, hermano, dejar jóvenes, dejar hombres, oiga, hermano y hermana, ver a una juventud de sueños, ver a una juventud con anhelos. Ayer escribía un hermano: estoy a la orden
dice la palabra de Dios. Después dice que santifica, mantiene, porque la sabiduría produce pureza en nuestra vida, porque esa sabiduría es pura, no tiene nada de maldad, es una sabiduría sana e irreprensible. Dice la palabra de Dios después, dice, aquí estamos hallando la sabiduría que desciende antes, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero volvamos a nuestro mensaje o a nuestro texto en los Proverbios capítulo 3. Yo quisiera, hermano amado y hermana, que pusiera usted atención para poder entender la palabra, para poder disfrutarla, para llevar un provecho de ella. Oiga, hermano y hermanas, porque no vamos a seguir hasta esta altura. Estamos en el siglo ¿qué? En el siglo que estamos hablando, en el siglo XXI. Yo pienso que hasta estas alturas, hermanos, nosotros debemos de procurar tratar de llevar la palabra, tratar de buscar un mensaje, tratar de buscar una palabra concisa para el corazón del pueblo, porque nuestro anhelo, nuestro deseo, hermanos, es que el pueblo de Dios sea edificado andando en el temor del Señor. Pero dice aquí la palabra: bienaventurado el hombre, dichoso, oiga, afortunado es el hombre, es la mujer que haya la sabiduría. Primero, ¿por qué es una bienaventuranza? Oiga, hermano y hermanas, ¿por qué es una bendición grande? ¿Por qué usted tiene la dicha, hermano y hermana, y nosotros tenemos esa dicha, esa suerte, ese ser afortunado? ¿Sabe cuál es la razón, hermano y hermana? Oiga, porque la sabiduría produce paz, porque la sabiduría produce pureza, santidad en la vida, porque la sabiduría nos encamina a los triunfos, nos encamina a una vida de prosperidad. Acuérdese, hermano y hermana, que un día el profeta Dios habló acerca de Cristo diciendo: mi siervo será prosperado, será exaltado, será puesto bien alto. Mi pueblo va a tener mi siervo va a tener una prosperidad grande, va a estar en un lugar alto, va a tener la bienaventuranza de estar colocado sobre todas las cosas. Pero oiga, la sabiduría, en primer lugar, hermanos, oiga, esta sabiduría, esa palabra, vamos a ver, esa dicha, esa bienaventuranza, el ser afortunados de obtenerla, de adquirirla, es una gran bendición, porque la palabra dice que de la boca de Dios viene la sabiduría, y Él provee de esa sana sabiduría a los que le buscan, a los que guardan su palabra, a los que siempre están cerca de Dios, porque todo hermano
y comencemos a leer el versículo 7, vamos a oír. Oye, yo tengo escrito aquí, la sabiduría, el que ha alcanzado la sabiduría, alcanzó la suerte, la bienaventuranza, es un hombre, es una mujer afortunado. ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría es la riqueza de Dios en la vida de nosotros. Estoy hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría celestial. Aparte está la sabiduría terrenal que se utiliza, que se sirve para saber, para conocer algunas situaciones. Yo estaba leyendo los talentos, hermanos. Dice que Dios hizo al hombre con un talento, con un espíritu reproductivo, hermanos y hermanas. Y estaba leyendo la diferencia de los talentos con los dones espirituales. Y me daba cuenta que el don espiritual proviene de la sabiduría, porque ese don es una bendición que edifica, que educa, que nos conlleva a vivir una vida de paz y de tranquilidad para la honra y la gloria del Señor. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Usted puede tener dinero, puede tener un montón de terreno, puede tener un montón, puede tener una enciclopedia completa, total. Usted puede tener de todo ahí, hermano. Hace poco hablaba un hermano un mensaje y dije, qué bonito habla este muchacho. A pesar que no lo habló todo, me dijo, porque él saca su mensaje del internet. Ahí está metido en el internet, tiene una su computadora. Y ese mensaje lo da un predicador de que Sartenán, me dijo, lo va a ver algo más que me dijo algo así. Pero oiga, hermano, no está en ello el éxito. Oiga, versículo 8, engrandecerá, primer paso, y ella te engrandecerá cuando tú la hayas abrazado. El primer paso, oiga, hermano, de ser afortunados, de obtener esa gran sabiduría, hermanos y hermanas, es porque cuando el creyente, cuando el hombre y la mujer la haya abrazado, la Biblia promete, la Biblia dice, el Espíritu Santo dice que ella te engrandecerá. Qué maravilloso. A ver cuántos jóvenes quieren ser grandes. Pero oiga, pues, hermano, a ver cuántos jóvenes quieren estar arriba. A ver cuántos quieren ser cola. ¿Quiere ser cola usted? Hace poco un hermano, aquí vino un hermano a enseñarnos y dijo, es que 10 años o 15 años estuve haciendo cola. Es que dijo, ahí está él haciendo cola. 20 o algo de algo. 20 años estuve haciendo cola. ¿Cuántos jóvenes quieren ser cola? ¿Cuántos jóvenes quieren estar arriba? ¿Quién está arriba, hermano? ¿O quién está abajo? ¿Dónde quiere estar? ¿Cuántos jóvenes quieren una honra? Porque la Biblia dice, ella te engrandecerá cuando la hayas abrazado. 2, dice la palabra de Dios en el versículo y sigue diciendo, ella te honrará
grande en la vida mía. Y le voy a mostrar algunos que han alcanzado esa bendición. Como ejemplo, miremos, leamos la palabra de Dios. Algunos que han alcanzado, algunos que han obtenido esa suerte maravillosa y han sido afortunados. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que nosotros nos llenamos de envidia, nosotros nos llenamos de rencores, en nosotros hay sentimientos, en nosotros, oiga hermano, nos sentimos mal porque algunos dicen, porque ese hermano lo quieren tanto, porque ese hermano lo aprecian tanto, aunque yo pienso, hermano, oiga, que no debe de haber tanta acepción de personas. Yo recuerdo hace algunos años, un predicador, dos predicadores se accidentaron y a los dos los llevaron en un centro médico. Aún no, oiga, hermano y hermana, todo el montón de hermanos estaba con el hermano. ¿Qué le pasó? Algunos hermanos, sí, decía, y aquel con las bolsonas así, y el otro predicador, nadie estaba con él, su chamaca estaba, se comenzó a sentir triste, se comenzó a sentir discriminado, oiga hermano, y comenzó a sentir una tristeza y le dio le atacaron los nervios y la hermana, la niña gritó, mi papá se muere, y corrieron todos un ratito, agarré hasta el cuidado, y hermana, ¿y qué pasa? Allá hay un poco acepción de personas, pero oiga, pero esa es una honra, pero esa es una bendición muy grande, esa es una dicha que aquel lo ha adquirido a través de su trabajo. Miremos la palabra, dice aquí, vamos a leer primero vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. Miremos la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes.
ni estuvo en consejo de malos. ¡Qué maravilloso! Sino que en la ley de Jehová estaba su delicia. Para que nosotros, hermanos, seamos influenciados de esa corriente divina, necesitamos amar al Señor. Amar a Cristo es cumplir con sus mandamientos, hermanos y hermanas. Y oiga la palabra en el versículo 6 y dice aquí, no el 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche, en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ya se cuenta, hermano. Pero ¿cómo se va a aparecer el Señor en su vida, en mi vida, que somos esclavos de la concupiscencia? ¿Cómo se va a manifestar el Señor en la vida suya, hermano, y en mi vida, si somos mentirosos, engañadores? Yo digo a las señoritas, tengan cuidado, hermanas. Cuando un hermano lo solicita, pregunten bien, sean sabias, díganle al anciano: hay un muchacho que me está solicitando, averigüe dónde es, solicite dónde es, y pregunte si no está casado, porque se pasan de soltero los muchachos, o se visten bien. Ahí están bien, ya van a tener un tiempo, ya tienen hijas grandes, no van a ver sus solteritos. No va a pensar eso. ¿Cómo cree, hermano, que Dios se le va a manifestar? ¿Cómo cree que Dios se nos va a manifestar y decir que quieras, pida lo que quieras que yo te dé? ¿Qué pidió Salomón, hermano? ¿Qué pidió Salomón? Salomón dijo: Señor, yo soy tierno, yo soy un muchacho, yo soy un joven, dame un corazón entendido, dame un corazón sabio para gobernar a tu pueblo, Señor. Yo lo que necesito, Señor, es que me des inteligencia, es que me des conocimiento, es que me des sabiduría. A ver, jóvenes, ¿qué están viendo, Señor? A la hermana hablar de tal, de bonita, naricita de pico el oro tiene, que cinturita que sea, que está pidiendo. Después, ahí va a ver su piquito de oro. ¿Qué le está pidiendo, Señor? El muchacho que anda en un carro Toyota, será del tío de papá, o lo debe, y usted mire. Después me va a decir que le va a pasar. Señor, dame sabiduría, dijo Salomón, porque la sabiduría engrandece. Tenemos el primer libro, aquí mismo en este primer libro de los Reyes. Solamente leamos el primer libro de los Reyes en el capítulo. Leamos, pero mejor para avanzar, leamos el primer libro de las Crónicas 29. El primer libro de las Crónicas 29. Dios le dio sabiduría a Salomón, Dios le dio esa bendición. Miremos pues, capítulo 29 del primer libro de las Crónicas, y leamos ahora el versículo 23. Dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Oigan, hermano y hermana, oigan, jóvenes, porque estoy hablando un poco más con la juventud esta mañana. Oigan, jóvenes, han habido padres que han dejado de herederos a sus hijos, y mis respetos para esos papás. Dice que Elías era un instructor de profetas, pero Elías falló, porque Elías vio cuando sus hijos crecieron haciendo el mal y no los corrigió, y cuando los muchachos fueron grandes los quiso corregir, Dios castigó a sus hijos, a Elí, a su nuera y hasta a su nieto. Samuel era un determinado, y solamente un hijo de Samuel se vio como juez. Fracasó. David había heredado un hijo sabio y entendido, Shalom. David había heredado un hijo de buenos principios. Y qué dicha, qué suerte que David
se colocan en el trono. David se siente en el trono de Dios. Perdón, Salomón, muchacho, sentado en el trono de Dios. Gran jóvenes, oigan eso. Que cuando oigo a un joven manifestando el poder de la palabra, me llena de alegría. Porque lastimosamente en las asambleas éramos tratados con crueldad. Los jóvenes confundíamos la doctrina con los caracteres terribles, hermanos. Confundíamos la sana doctrina con nuestros caracteres. Tomamos la doctrina como una fuente de venganza. Pero qué maravilloso es ver a un joven colocado en el trono de Dios. Jóvenes colocados. Qué maravilloso es oír el versículo 24. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David presentaron homenaje al rey Salomón. Lo honraron. Jóvenes, no es una honra cuando alguien ya le dice a mí me dicen, a usted no le regalan nada, dicen, porque regaña mucho al pueblo. No me interesa si me regalan. Yo vengo a hablar la palabra, si me parece, bueno, si no. Así mismo, si no, este año ni las camisas le van a regalar. Ya no vengo a buscar camisas. Un joven colocado en el trono de Dios, un Salomón. A ver, ¿cuántos Salomón? Yo lloro cuando oigo los himnos. Lloré el himno que dice: ¿dónde está aquel niño? Aquel jovencito que colocó su vida en sus manos para vencer al gigante, el de Goliat. ¿Dónde está aquel David? ¿Cuántos Salomones hoy en la presencia del Señor? 25. Y Jehová engrandeció, la sabiduría engrandece en extrema Salomón a ojos de todo Israel, y le dio gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él. Jóvenes, por favor, no soy cristiano. Hermanos, por favor, la sabiduría engrandece. ¿Qué más? Pues ya no podemos más. Salomón llegó a ser un rey de honra, lleno de gloria y riquezas. ¿Qué más diría? José llegó a ser el vicepresidente, el segundo en Egipto. ¿Qué más diría? Daniel estuvo sobre todo el mando en la provincia, sobre todas las autoridades. Nuestro tema en estas conferencias, la bienaventuranza jóvenes de guerra sabiduría, es el ser afortunados. ¿Por qué? Porque la sabiduría lo va a colocar arriba, porque la sabiduría lo va a engrandecer, porque la sabiduría le va a permitir sentarse en un sitio de honor donde todos le van a dar el respeto, ¿verdad? Yo saludo a los hermanos. Antes no saludo a los muchachos, me toca saludarlos para que ya cuando estén grandes, estén más arriba que nosotros, no me va a costar saludarlos, ¿verdad? No me va a costar saludarlos porque estamos instruyendo ahora con la esperanza que mañana estén en un sitio de honor. Gracias al Señor. Si Dios nos concede por la tarde, hablaremos
de la sabiduría.